Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, luego vamos a seguir repasando toda la actualidad, todo lo que hay de corrupción, que hay un montón, todo lo que hay de tema ferroviario, que hay una auténtica barbaridad. Aquí van pasando los días y sigue saliendo información delicadísima, por decir algo, para el gobierno, que apunta a una responsabilidad oficial como la copa de un pino. Veremos qué pasa con los temas judiciales. Pero bueno, vamos a dar información precisamente del estado de las carreteras y de la borrasca que asola España. Nosotros no nos tomamos ningún riesgo a cachondeo. Ahora, lo que desde luego no vamos a aceptar es que una persona que está permanentemente diciéndonos no vayan ustedes a trabajar, que hoy nieva, no haya tenido la decencia, por no decir otra cosa, empezando por humanidad, de haberse personado, de haber hablado con los maquinistas, de haber hablado con ferroviarios y de haberse tomado en serio el riesgo brutal de muerte que tiene ese personal en los trenes españoles. Fíjate que yo hoy, cuando escuchaba a Yolanda Díaz, Carlos, me acordaba del otro día de Marimar Fadón, la hermana de ese tripulante del Albia que falleció desgraciadamente en Adamuz y que decía, le contaba a mi madre que las cosas estaban tan mal que un día le íbamos a tener que recoger con cucharilla del tren, ¿no? Bueno, pues a todas estas personas Yolanda Díaz no les decía lo mismo, que se quedaran en casa. Pero bueno, como bien decías, ahora lo primero es actualizar toda la información que nos llega del estado de las carreteras con esa borrasca Christine que ha cruzado hoy la península dejando intensas nevadas en el interior y fuertes lluvias y rachas de viento en toda la península. Este temporal ha dejado a lo largo del día más de 2.000 kilómetros de carreteras afectadas, entre las que se encuentran vías principales como la A6 y la A1 en Madrid, la P6 en Segovia y la A66 en León. Por cierto, A6 y A1 hemos visto a conductores, padres con niños pequeños que se han visto atrapados durante 2-3 horas, carreteras que dependen del gobierno central. Claro, es que Lo digo porque... en vez de hablarnos del riesgo, ¿qué tal si ponen los medios? Ya que nos saquean impuestos sistemáticamente, ¿qué tal si ponen los medios para ayudar a esa gente? O para tener las carreteras limpias, o para rescatar a la gente, o para que la Guardia Civil tenga efectivos suficientes para poder ayudar en todas partes. ¿Qué tal? Pues decían que quitanieves no habían visto ni una. En fin, la última información que tenemos es que en estos momentos hay 102 carreteras secundarias afectadas por la nieve y 36 vías secundarias intransitables por las fuertes lluvias. La mayoría en Andalucía, pero también en León, Cáceres y Badajoz. En Salamanca y Zamora, la A62 y la A66 están afectadas por la nieve, aunque de momento son transitables con precaución. En todo caso, a las 10 de la noche en el boletín informativo vamos a conectar con la DGT para que nos dé la última hora, como decimos, del estado de las carreteras, así que luego podrán escuchar esa información totalmente actualizada. ¿Ha habido accidentes, balance de víctimas? Bueno, en principio no ha habido accidentes lo suficientemente graves. Graves como para producir daños personales. Pero efectivamente, pues alguno ha habido porque lógicamente son muchas horas en la carretera, frena, arranca, pues todo esto siempre provoca complicaciones. Bueno, al margen de este asunto y de las novedades del accidente de Adamuz, que ya he resumido antes y que abordaremos enseguida en la tertulia, hoy tenemos muchas novedades tanto en materia de corrupción como de las negociaciones del Gobierno para tratar de sacar adelante sus decretos y, por tanto, mantener viva la legislatura. Para empezar, esta mañana José Luis Ábalos ha comunicado su decisión de renunciar a su acta de diputado una vez que el juez le ha confirmado que va a seguir en prisión preventiva. Claro, esto tiene dos derivadas, una judicial y una política. La judicial, el caso Mascarilla, sí que va a ser juzgado en el Tribunal Supremo, porque ya está el juicio a la vuelta de la esquina, pero el resto de causas previsiblemente pasarán a la Audiencia Nacional porque el exministro deja ya de estar aforado. La vertiente política, pues que a partir de ahora el Partido Socialista va a contar con un voto extra en cualquier votación, porque el acta de José Luis Ábalos, que además estaba en el grupo mixto, va a pasar a la siguiente socialista en la lista de las últimas elecciones. En este caso, a Ana María González, alcaldesa del municipio valenciano de Llaurí, que y esto es otra historia, hace varios años fue detenida y después condenada por conducir ebria. Triplicaba la tasa de alcohol permitida. Esta es la cantera. Esta es la cantera del Partido Socialista. Qué bien. No había otra persona, ¿no? Pues se ve que no, es la que toca por orden de lista y de momento el Partido Socialista no ha dicho que ya vaya a renunciar a serlo y que sea otra persona. Dirán en el PSOE, ¿y qué queréis para sustituir a Ábalos? ¿Qué más da? Claro, te iba a decir yo, digo, pero si hemos visto cosas mucho peores, pues esto al lado de todo lo demás, en fin. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que a partir de ahora el Gobierno le va a valer con una abstención de Junts, por ejemplo, para sacar adelante cualquier medida de este decreto ómnibus, por ejemplo, del que hablábamos ayer, o cualquier otra iniciativa que quieran aprobar. Y por cierto que sobre este asunto es muy curioso que hoy el Gobierno, pues únicamente culpa al Partido Popular del fracaso de ese decreto que hay que recordar incluía la revalorización de las pensiones. Junts también votó en contra, pero a Junts no le decimos nada porque de momento con Junts nos interesa negociar, ¿no? De todas formas, dejémonos de historias. Vamos a ver, con abstención, sin abstención, con un sí, con un no, Junts va a seguir haciendo lo que ha hecho toda la santísima vida: intentar destrozar y provocar el máximo daño posible en España e intentar
intentar sacar el máximo dinero y las máximas prebendas posibles para ellos, que no para los catalanes. Para ellos, no nos engañemos. Para eso le vale con un no, con un sí, con una abstención, le da olímpicamente lo mismo. Le da olímpicamente lo mismo. Esta gente tiene clarísimo el objetivo: avanzar en la ruptura de España, avanzar en el desmoronamiento constitucional español, atacar el clima de convivencia que hemos creado, ya sea con la Constitución, ya sea desde la transición, el clima del que nos beneficiamos todos en España. ¿Para qué? Para, fruto de esas tensiones, poderse beneficiar de presidentes de paja totalmente débiles, estilo Pedro Sánchez, a los que sacarles los cuartos de todos los españoles. ¿Lo van a hacer con abstención? Por supuestísimo. Igualmente. ¿Lo hacen con un no? Con un no. ¿Con un sí? Con un sí. Bueno, pues veremos a ver qué le sacan en estas negociaciones, porque hoy el Massain le han preguntado si ya estaban negociando con Junts para volver a sacar adelante ese decreto. No lo ha dicho abiertamente, pero por las palabras que ha utilizado, pues se da por hecho que sí, que efectivamente están en esa línea. El Gobierno, por lo pronto, lo que hace es atacar al Partido Popular. Está, bueno, pues diciendo a todos, a los cuatro vientos, que le está quitando 50 euros a los pensionistas. ¿Qué responden en el Partido Popular? Pues escuchen a Juan Bravo en el programa Con ánimo de lucro de esta casa. Hasta que se haga el abono de la pensión del mes de febrero, queda todavía un mes. El Gobierno tiene como mínimo 4 consejos de ministros para poder aprobarlo y llevarlo. O dejar tramitar el proyecto de ley que nosotros presentamos. ¿Les resulta muy complicado? Es más, favorecer que los 10 millones de pensionistas les dejemos tranquilos y no se le utilice como rehenes por parte del Gobierno, ¿no merecería que se hiciese un consejo de ministros esta tarde? Claro, lo que vienen a decir es que si tanto les interesa, pues que lo troceen y que lo aprueben mañana mismo, que saben que si lo trocean y presentan la revalorización de las pensiones por separado, eso sí lo van a conseguir. Y en esta línea se ha manifestado también desde Junts Miriam Nogueras. El hecho de incluir esta medida en este Real Decreto, esta imposición en un Real Decreto que ellos llaman de medidas sociales, para nosotros es tomar el pelo a la gente. Junts está a favor de las pensiones. Junts lo que no traga es que con las pensiones o el precio de subir las pensiones sea que se mantenga, que la gente pueda ocupar casas. Además, qué ridícula es la argumentación. Es que ya hemos llegado a ese punto, a una ridiculez absoluta de argumentación por parte del Partido Socialista. O sea, tú estás diciendo de cosas que han hecho igual todo el resto de partidos, porque la inmensa mayoría no acepta que le metas una especie de totum revolutum, medidas de una cosa, medidas de otra. ¿Por qué no? Porque es una tomadura de pelo, porque es un timo, es el timo de la estampita socialista. Te meto todo, te meto el tema del blindaje a los ocupas, y te lo cuelo con un tema de pensiones, y te lo cuelo con otro. Transportes, Dana, claro, meten todo a la para vez. Que no puedas debatir, no puedas diferenciar y tengas que votar lo que a mí me da la gana porque yo soy un aspirante a dictador en España. Y resulta que si dice una cosa el Partido Popular, se lo critica, pero no se atreve a criticárselo a Junts, ni se lo criticará a otro partido. Es ridículo, o sea, ha llegado a un punto de ridiculez. O sea, yo sobreentiendo que esto, no sé, le seguirá el juego los de la sincronizada y 4 más. Pero por amor de Dios, ¿pero quién se va a creer esta argumentación? La pregunta es ahora qué va a pasar, porque bueno, pues tanto Yolanda Díaz como Ernest Urtasun han dicho hoy que de trocearlo nada, que lo que tienen que hacer y lo que van a hacer es volver a presentarlo otra vez igual y que cada uno se retrate. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa y quién mantiene y quién no sus posturas, que esa también es otra derivada que no sé por dónde van a salir, ¿no? Bueno, donde no tiene problemas y no ha tenido ningún problema el Gobierno para aprobar lo que quería es con el tema de la regularización masiva de inmigrantes. ¿Por qué? Porque lo ha hecho vía Real Decreto y, por tanto, elude así pues la tramitación parlamentaria. Pues bien, ojo a este tema, porque si ayer ya avisábamos de que Funcas decía que de 500.000 ilegales nada, que serían como mínimo 840.000 y que veríamos a ver luego el impacto de la reagrupación familiar, hoy hay quien apunta que estaríamos hablando al menos de 2 millones de inmigrantes. Obvio. Luego vamos a hablar de todas formas con Rubén Pulido, experto en estos asuntos, porque además en las últimas horas hemos visto cómo la prensa de Marruecos, todos los medios, Ruevente, Express, en fin, todos están difundiendo a bombo y platillo la decisión del Gobierno español. ¿Con qué propósito? Pues imagínenselo, ¿no? Hoy había otra noticia, creo recordar que era de ABC, que daba una puntada muy importante. El tema del voto. Claro, ayer les explicábamos cómo se conseguía, una vez regularizado, la posibilidad de acabar votando, que es la posibilidad de acabar siendo español, de nacionalizarte como español. Hay 3 plazos, de 10, de 5 y de 2, los principales. 10 años el genérico, ¿vale? 5 años si tienes una causa de persecución en un país, si puedes demostrar que te estaban persiguiendo políticamente, etcétera. Si se acepta, te vas a 5 años. Pero cuidado, 2 años en la inmensa mayoría de países hispanoamericanos. Resultado, como 2/3 son hispanoamericanos, la inmensa mayoría conseguiría el voto en 2 años. En 2 años. ¿Quién puede estar pensando en una revancha si pierde el poder? ¿Un tal Pedro Sánchez, quizás?
En 2 años la inmensa mayoría. Solo tienen que sumar 2 más 2 y claro, tienen el resultado. Y estamos hablando, y lo que se está aclarando ahora, que ayer lo decíamos, abuela pluma, hablábamos de mínimo 1,5 millones, por una pura cuestión de aplicación práctica del sentido común. Si regularizas a una persona y se puede traer por el reagrupamiento familiar, al menos a un familiar, 1 más 1 en mi pueblo dan 2. Por lo tanto, los 700.000, 700 y pico mil, se te van clarísimamente a 1,5 millones. Ahora se está hablando de 2 millones. Pues puede ser perfectamente. Bueno, y ojo, porque también es verdad, y es una cosa que es así, en determinados países tienen muchos más hijos de los que tenemos en España. Totalmente. Quiero decir que si quieres hacer la reagrupación familiar y te empiezas a traer a todos los hijos que tienes, por ejemplo, y te pues... digo una cosa, si son países, en el caso hispanoamericano sí que tenemos cauce de información, pero esta vía a 5 o a 10 años empiecen a aplicarla a países con los cuales no tenemos intercambio de información real. Estoy pensando, por ejemplo, en zonas, yo qué sé, en Marruecos, en zona subsahariana, en zona Argelia. Bueno, pues si quieren te la cuelan, y si quieren te traen a una persona y dicen, no, que es mi hijo, muy bien, ¿y? Dice, pues la verdad que tiene pinta de ser mayor que usted. Está poniendo en duda mi edad. O sea, en la España en la que hemos llegado, o sea, si estos mismos partidos están prohibiéndole a la policía que utilice perfiles de riesgo o pruebas médicas para ver si efectivamente son personas mayores, son menores o tienen la edad que dicen tener. Es decir, vamos a tener un colectivo que va a aspirar al voto y que lo va a acabar teniendo en un plazo medianamente rápido, y el colectivo es más que considerable en cuanto a volumen. Sobre este punto, sobre el tema del voto, incidía hoy Santiago Abascal de Vox, que también hablaba de los otros riesgos que corremos con esta regularización masiva. Estas medidas van a tener consecuencias muy graves. La primera es que ya hay millones de personas en toda África intentando comprar el billete de las mafias, y va a tener consecuencias directas, agravadas, sobre problemas que ya teníamos: el colapso sanitario, la inseguridad en las calles y la vivienda inaccesible. Y esos problemas van a llegar a toda España. Y dirá la gente, no, es que esto es racismo. No, esto no es racismo. Y esto que está diciendo Santiago Abascal tiene toda la razón. O sea, en el momento en el que tú regularizas, en unos años nacionalizas, esa persona es un español. Punto final. Y si es un español, accede a todo el sistema prestacional español. Al prestacional, ya sea con cotización o sin cotización, contributivo o no contributivo. A las viviendas sociales, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. ¿A las ayudas en materia de qué? ¿De becas estudiantiles? Por supuesto. ¿A las guarderías? Por supuesto. ¿Al ingreso mínimo vital? Por supuesto. ¿A pensiones no contributivas? Por supuesto. Por supuesto. Pues claro que es así. Claro que es así. Y en España nos hemos acostumbrado a déficits anuales absolutamente impresentables e insostenibles de más de 50.000 millones de euros por año. Pues empecemos a meter a gente en regularizaciones masivas. Verán ustedes a dónde se va ese dinero. ¿Quién lo va a pagar? Los que estén pagando en A vía impuestos. Y a todo esto, Carlos, también hay que subrayar que, como recuerda hoy nuestra compañera Maite Loureiro, esta regularización masiva contraviene el Pacto Europeo Comunitario que se aprobó en el 2024, que, bueno, como tiene una entrada en vigor un poquito más lenta, entraría en vigor el próximo mes de junio, ¿no? Pero en ese pacto todos los Estados miembros se comprometían a una mayor coordinación entre Estados, a un control migratorio, a acelerar, agilizar las expulsiones. Bueno, pues todo esto, lógicamente, no tiene nada que ver con esta medida que ha adoptado el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, veremos a ver. Pero hablando de la Unión Europea, sepan también que hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tendría que haber comparecido ante el Parlamento Europeo para explicar el problema del narcotráfico en España y la tragedia de Barbate en la que murieron 2 guardias civiles. ¿Qué ha sucedido? Pues que Marlaska ha decidido no acudir a pesar de estar citado formalmente. En su lugar, lo que ha hecho es remitir una carta a la Comisión de Peticiones defendiendo su gestión, la gestión del Ministerio, enumerando todos los planes y refuerzos que han aprobado para la lucha contra el narcotráfico, pero de lo que ocurrió en Barbate ni palabra, y todo ello a pesar de que, como recordarás, porque además lo contamos aquí en este programa, la comisión que vino a España en su día a investigar lo que había sucedido le acusó de ocultar pruebas, porque cuando llegaron los eurodiputados resulta que la embarcación la quitaron de en medio para que no la inspeccionaran. Le acusó de ocultar pruebas porque ocultó la barca. Es decir, la embarcación, con lo cual se podía ver que era una porquería de Zodiac, y a los pobres guardias civiles se les obligó a tener que intervenir cuando había lanchas planeadoras, cuando había barcas potentísimas, cuando había armamento muy potente por parte de los narcos. Se les obligó a actuar con una porquería de lancha neumática que daba vergüenza ajena, y ahí se les mandó con la mera protección de las ganas que tenía esa pobre gente de trabajar, y allá que fueron y allá que murieron. Y ahora, por lo visto, Marlaska pasa de hacer ocultismo de las pruebas a hacer ocultismo personal. Bueno, ahora no aparece ni él.
Y este es un señor que tiene formación de magistrado. Bueno, así también van viendo en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, vamos, cómo se las gasta este gobierno, ¿no? Lo que pasa que ya son muchos avisos y no sé si luego sirve de algo. En fin, en el capítulo de corrupción, además de la renuncia de José Luis Ábalos a su acta como diputado, ojo porque hoy el diario El Mundo publica más datos de Julio Martínez, del empresario con el que Zapatero se reunía de forma clandestina en El Pardo y al que la policía, lo contamos ayer, encontró con entre 300.000 y 400.000 euros en metálico en su casa. Dice Esteban Urrecieta que el pagador de Zapatero, porque hay que recordar que le pagó durante años por una supuesta labor de consultoría cobraba... global, ¿eh? Sí, consultoría global. Es importante el matiz. Global, porque el dinero lo meto en un globo. Bueno, pues resulta que este señor cobraba del rescate de Plus Ultra y así lo han podido comprobar en el contrato de la SEPI, que se ve que efectivamente entre las facturas que la compañía decía que tenía que abonar con los 53 millones que le dio el gobierno de Pedro Sánchez estaban las que debía a Análisis Relevante, la empresa montada justo un año antes por Julio Martínez, que es el amigo de Zapatero. Que vamos a explicar también esto. Análisis Relevante. Buf, una relevancia debía tener aquello. 0 empleados. Claro, 0 empleados, pero tenía deudas. Vamos, traducido. Que eran pagos justificados previos que se los pensaban cobrar ¿cuándo? Cuando pagáramos todos los españoles con el rescate, 53 milloncejos. ¿Y cómo nos lo repartimos? Mira, una parte para ti, análisis relevante. Le podrían haber llamado cobro relevante. Otra parte para José Luis Rodríguez Zapatero, consultoría global. Le podría haber llamado cobro global. Y así se han repartido. Claro, lo que cuenta Esteban Urrecieta es que ha venido facturando en los últimos años cerca de 200.000 euros anuales, de los que el 80% han ido destinados a otros gastos de explotación. ¿Esto a qué suena? Hombre, pues a un alto grado de subcontratación o de pagos a terceros o a una sociedad pantalla. Y claro, solo por recordarlo, ¿a quién pagaba después Análisis Relevante, ergo Julio Martínez? A José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas. Eso te iba a decir, que tenía una relación mercantil llamativa con la empresa de las hijas. Eso es. Empresa con que nació por los contratos con Venezuela y siguió con los contratos con China. Que ¿dónde tiene negocios su padre? En Venezuela y en China. Le falta una división en Guinea. Decía hoy Isabel Díaz Ayuso, bueno, lo tiene muy sencillo Zapatero, que presente las facturas y así nos enteramos de qué trabajos hacía, sí, cuánto cobraba, porque seguro. Claro. Pero bueno, por ir terminando, que ya nos vamos a ir a la tertulia, hoy lo que más interesaba de la presidenta de la Comunidad de Madrid era su reacción al hecho de que el Ministerio de Justicia haya puesto en marcha la tramitación, atención, del indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos en el caso que afecta a su pareja tras la petición de 2 particulares. Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos. Nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado. Esta burla a la ley... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dios bendito. O sea, pero sin el más mínimo pudor, con toda la obscenidad. Es uno de los nuestros y lo vamos a proteger. ¿Por qué? Porque vamos a proteger a todos los de los nuestros que están en casos de corrupción. Y que quede clarísimo, Álvaro García Ortiz, que ha sido para Pedro Sánchez una persona muy bien mandada, un delincuente muy bien mandado. Por lo tanto, la pregunta que tiene una respuesta obvia es, ¿esos delitos los hacía por motivación propia o porque se los había indicado a alguien? Y si se los había indicado a alguien, ¿quién es? El del indulto, ¿verdad?